Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por invitar de nuevo a la Comisión Europea. Creo que está bien que estemos aquí un poco para... Aunque Luis recuerda siempre el aspecto europeo. Cuando me invitaron me dijeron, habla de SOX, habla de SOX. Y sé que es el tema estrella, los SOX. Sé que se ha hablado de SOX esta mañana. Y sí, hablaré de SOX, pero no solo de SOX, porque la verdad es que se están haciendo muchísimas cosas en estos momentos a nivel europeo. De hecho, el otro día, no me acuerdo en qué país estaba, no me voy a chivar, pero me dijeron, ¿pero qué os pasa? Estáis hiperactivos, es que no seguimos. Y yo creo que lo que está pasando es que por fin se está llegando en estos momentos a una toma de conciencia, yo diría a nivel mundial, de la importancia de la ciberseguridad. Desgraciadamente, pues, ha tenido que haber una agresión injustificada de Rusia en Ucrania para que esto sea así. Y pese a que hay muchísimas teorías sobre si ha aumentado o no en Europa el índice de cibercriminalidad debido a la guerra o no, yo no me voy a meter en si hay un lazo de causalidad o no, pero lo que sí que está claro es que existe esta toma de conciencia y esto ha hecho que a nivel europeo muchos proyectos que teníamos a veces en mente, pero que quizás no nos atrevíamos demasiado porque eran muy ambiciosos o que hemos tenido que acelerar, pues ahora estamos en esa hiperactividad. Y voy a hablar de algunos sectores, algunos temas que se han potenciado. No tanto de lecciones aprendidas de lo que está pasando en Ucrania, pero sí ámbitos que de repente se nos hacen muy evidentes, ¿no? Uno de ellos, y relacionado con los SOX, es la necesidad de aumentar la capacidad de detección, creo que es algo obvio. Otro es la necesidad de proteger las infraestructuras críticas. Otro al que aludía también Luis, la necesidad de reducir las vulnerabilidades, reducir esa superficie de ataque. Y luego también, mencionado por Alison, cómo mejorar esa capacidad operacional, reducir esa brecha entre el aspecto técnico y político y, sobre todo, y muy importante en este ámbito, saber cuál es el rol del sector privado en una situación de crisis. Bueno, luego hay otras lecciones, como bueno, estas sinergias entre lo civil y lo militar o, también aludido varias veces, la necesidad de cooperación internacional. Empezando por el primer aspecto, que es la capacidad de detección. Cómo aumentar esa capacidad de detección. Mucha gente dice que, bueno, que si no han pasado cosas más gordas en el ámbito ciber, ya sea en Ucrania o en la Unión Europea, es por esa capacidad de detección. Algo que nos ha empujado a acelerar y ser muy ambiciosos en este proyecto de la red de SOX. Sé que esta mañana se ha hablado de la red de SOX nacional. Bueno, pues nosotros estamos también con un proyecto a nivel europeo de cómo crear una red de SOX a nivel europeo. Esto se anunció ya a finales de 2020 y la verdad es que muchos nos decían, ¿estáis locos o qué? Aquí no... poner a los Estados miembros a que intercambien información sobre amenazas pues va a ser muy difícil, porque aquí hay fulanito se fía de menganito, pero no del otro. Y bueno, así empezamos el proyecto, como de verdad estamos locos, pero bueno, la idea fue del comisario Breton, que es un visionario, y así fue. Empezamos desde entonces a hablar con todos los países para ver cómo montamos este proyecto. Debo indicar que España está jugando un papel fundamental en estos diálogos, precisamente porque tenía ya ideas a nivel nacional de cómo hacer estas cosas. Y bueno, lo que ha surgido de todo esto es esta necesidad de decir, a lo mejor el país X tiene más confianza con el país Y y sabemos que en temas de ciberseguridad la confianza es fundamental. Y entonces decir, aquellos grupos de países que consideren que quieran intercambiar este tipo de información, que lo hagan. Y entonces estamos creando una serie de redes
paralelas entre grupos de países. La idea es financiar tanto hardware como software, o sea, infraestructura, dotar estas redes de las últimas tecnologías, de inteligencia artificial, análisis de datos, porque no solo se trata de recoger y aunar datos, sino de analizarlos. Este proyecto, bueno, pues ya está en marcha. La semana pasada lanzamos una convocatoria para manifestación de interés para que aquellos grupos de países que quieran participar en este proyecto se manifiesten y luego se pueda hacer la compra conjunta de todo este tipo de infraestructuras. Espero, desde luego, que España esté ahí presentándose en alguno de los consorcios. Y se anunció hace un mes en la comunicación sobre ciberdefensa que se adoptó hace poco, se anunció que quizá incluso se analizaría la posibilidad de crear una propuesta legislativa para asegurarnos que este proyecto es para siempre. Es decir, que no es simplemente que ahora vamos a dar unos millones, sino que esto sea una infraestructura que siga ahí. Esto en cuanto a capacidad de detección. Decía también que muy importante, una de las lecciones aprendidas es, bueno, nos hemos dado cuenta de lo importante que es proteger las infraestructuras críticas. En el tema de Ucrania se vio enseguida la necesidad de preservar la conectividad. Bueno, todos vimos el ataque a Viasat y las implicaciones que esto tuvo, pero bueno, luego hemos visto ataques a gasoductos, aunque no fuese con un arma de ciberseguridad, con un arma cibernética, podía haber sido. Y ahora somos todos más conscientes que con ataques ciber se puede hacer mucho daño a infraestructuras físicas. Entonces, esto ha acelerado una serie de actividades a nivel europeo. Están en estos momentos negociándose una recomendación entre los Estados miembros para poder hacer análisis conjuntos de riesgo de infraestructuras críticas, que incluye también un aspecto ciber. Y la idea es poner a todos los Estados miembros a analizar conjuntamente los riesgos e incluso, si es posible, crear escenarios posibles y analizar los riesgos de esta manera. En estos momentos estamos hablando en un grupo de trabajo con todos los países para focalizarnos en una serie de sectores. Nosotros hemos propuesto que sea la energía, que sean los transportes, las infraestructuras digitales y el espacio. Se está ahora perfilando. En todo caso, habrá un análisis de riesgo seguro en el ámbito de las infraestructuras digitales, cubriendo tanto física como móvil, cables submarinos, satélites. Y la idea es esa, analizar todo esto de forma conjunta para que, si pasa algo, sepamos cuáles son las zonas más de riesgo. La idea también es hacer lo que llamamos stress test y en el ámbito de ciberseguridad, incluso test de penetración, penetration testing, financiados por la Unión Europea, analizando sectores, es decir, bueno, vamos a analizar estos sectores y ver cómo están nuestras infraestructuras. Otro punto sobre el que se está trabajando y que ha sido mencionado también, cómo reducir la superficie de ataque. En estos momentos sabemos que la gran mayoría de ciberataques provienen de la explotación de vulnerabilidades. Yo diría que todos, menos el phishing, todos provienen de la explotación de vulnerabilidades y en particular en el software. Entonces, lo que hicimos en septiembre fue proponer un nuevo reglamento, le llamamos la Ley de Ciberresiliencia, que está siendo negociado en estos momentos con el Parlamento y el Consejo. Y es un poco lo que decía Luis, es decir, bueno, la idea es que no se introduzca en el mercado europeo ningún producto, sea hardware o software, si no completa una serie de requisitos de ciberseguridad y de obligaciones de declaración de vulnerabilidades conocidas o incluso ya explotadas y una serie de obligación de hacer
patches, como se diga en español. Entonces, bueno, esto se está negociando ahora y, bueno, la idea es que un poco como cualquier producto que entra en el mercado europeo que lleva este símbolo CE, pues que este símbolo no se le pueda poner a ningún producto con elementos digitales si no ha pasado toda esta serie de test. Y bueno, la mayoría de productos será una autoevaluación, pero habrá una serie de productos en las que se pedirá claramente certificación, como os decía anteriormente. Otro aspecto importante y que ha sido mencionado, ¿qué pasa si, bueno, ahora estamos intentando pues, analizar los riesgos, reducir vulnerabilidades, detectar a tiempo, pero ¿y si pasa lo que yo creo que algún día pasará? Y es que haya un incidente a escala europea o por lo menos de varios países miembros. ¿Estamos preparados? Pues se está trabajando en ello. Uno de los avances que ha habido a nivel europeo es que en la última directiva que adoptamos, la famosa directiva NIS, se introdujo algo que responde un poco a lo que decía Alison, de romper esta brecha o reducir esta brecha entre lo técnico y lo político, porque si pasa algo gordo va a haber toda una serie de decisiones políticas que se van a tener que tomar. Y si no hay alguien que traduzca lo que está pasando a nivel técnico, a nivel político, va a ser muy difícil coordinarse. Entonces, esta directiva lo que propone es la creación de lo que llamamos cyclone o ciclones, supongo que se dirá en castellano, que es juntar a todas las agencias de ciberseguridad europeas para que se coordinen en caso de situación de crisis. Algo importante, que también es algo que hemos visto que está pasando en Ucrania, si llegamos a una situación que allí, desde luego, desgraciadamente es más que crisis, pero si en la Unión Europea hubiese una gran crisis de ciberseguridad, es qué papel tiene el sector privado. Porque yo creo que podemos todos los CERTs ayudarnos y el ámbito público puede, desde luego, enviar funcionarios a otros países, pero creo que es obvio que si el sector privado no se mete, pues no iremos a ningún sitio. Hará falta ese apoyo. Hay quien dice que en Ucrania pues, casi el 90% del apoyo que se está proporcionando viene de la empresa privada. Y claro, habrá que ver cómo se hace esto si pasa algo muy gordo, ¿no? Porque puede haber situaciones en que a la empresa privada le interese comercialmente. Estáis ahí para ganar dinero. Apoyar en un país determinado, habrá situaciones en que no. Entonces, las discusiones que están teniendo ahora a nivel europeo, y se anunció también en esta comunicación de ciberdefensa, es la posibilidad de crear reservas de empresas privadas de confianza, financiándolas, por supuesto, para que en el caso de que ocurriese algo muy gordo se pudiese desplegar también a la empresa privada y que hubiese esta cooperación público-privada. Esta idea está ahí, estamos trabajando en ello. Existe ya un proyecto piloto que está llevando a cabo ENISA, la Agencia de Ciberseguridad Europea, en el que tienen un listado de empresas y están ofreciendo servicios ya no solo de respuesta en caso de que pasase algo, sino también de prevención. Y desde luego yo invito a todos los países a utilizar estos servicios. Estamos pues, trabajando en esto. Tenemos que ver si hace falta una propuesta legislativa para ello, pero ya le hemos dado un nombre, que es la Ley de Cibersolidaridad, así le estamos llamando, para ver cómo se coopera en caso de que pase algo gordo. Voy a ir acabando. Simplemente decir que otras cosas que están haciendo es un poco intentar que haya más cooperación todavía entre el ámbito civil y militar. Es de lo que se trata en esta comunicación que se adoptó hace poco y sobre todo también, como decían ponentes anteriores, incrementar esta cooperación internacional, porque el día que pase algo pues va a ser necesario que trabajemos conjuntamente con lo que llamamos países amigos. Y desde luego estamos en ello. Yo dentro de 2 semanas me voy a Estados Unidos con todo mi equipo para tener un
diálogo ciber con Estados Unidos a todos los ámbitos, y me llevo a la Agencia de Ciberseguridad Europea, al CERT-EU, a todos. Estamos estrechando mucho los lazos con los países con los que sabemos que habrá que cooperar si algo pasa. Y lo voy a dejar aquí para que, si hay tiempo de preguntas, se me hagan. Muchísimas gracias por la atención.